Amén. Si lo ha encontrado, leemos la palabra en el nombre del Señor. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Le invito a que en su lugar, si gusta de pie, oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, porque como recién cantábamos por medio de la alabanza, decíamos que fuera de ti nada deseamos, Señor. Decíamos que tú nos has librado de la muerte, te adorábamos, Señor, y queremos en este instante también recibir de tu palabra, Señor. Como dice también la Escritura, poder ser oidores y hacedores de lo que vamos a escuchar. Señor, yo te imploro que seas tú quien tomes control de mis palabras, de lo que se vaya a decir desde este lugar, que sea de bendición para tu pueblo, Señor. Redarguye nuestros corazones y que tu palabra llegue en el tiempo preciso, Señor. El tiempo que nosotros necesitamos en cada una de nuestras vidas. Tú, Señor, conoces nuestra situación, conoces si hemos llegado con problemas, con tristezas, con dificultades, pero todo eso lo ponemos a tus plantas, Señor, para tener atención a tu palabra, sabiendo que tu Espíritu Santo nos hablará y seremos ministrados, Señor, por medio de lo que tú nos dirás en esta noche. Te damos gracias y te imploramos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro buen Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando me tocaba poder estudiar un poquito del sermón de esta semana, meditaba, y la verdad esta no fue la primera palabra que se me vino a la mente cuando uno le toca hablar del Evangelio del Reino de Dios. Para serle sincero, cuando me imaginaba el Evangelio del Reino en los primeros días, yo me había ido directamente, para serle sincero, a la mujer samaritana cuando estaba en el pozo, y le dice Jesús: el que bebiere de esta agua jamás tendrá sed, que también es una bonita ilustración de lo que también enmarca el reino de Dios que Cristo trajo. Y yo tenía eso, y creo que en estos últimos 3 días estuve poniendo la atención a esto de la liberación del pueblo de Israel. Y debo reconocer que la palabra del Señor me ministró mucho. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado el pueblo de Israel que pasa por el Mar Rojo, cierto? Parece que todo el mes de septiembre aquí tuvimos una como pancarta grande que también ilustraba ahí el paso de los israelitas por el Mar Rojo. Los niños, yo creo que desde niño uno aprende las historias de Moisés pasando el Mar Rojo, ¿cierto? Todos hemos escuchado esas historias porque son historias que nos dan esa fe y esa certeza de que creemos en un Dios poderoso. ¿Usted cree en un Dios que es capaz de abrir el Mar Rojo? ¿Que hace sendas donde no hay sendas? Yo también lo creo. Hablar del Evangelio del Reino de Dios, de las buenas noticias de redención, nos lleva de manera incuestionable a la gracia de Dios. No sé si usted lo cree. Hablar del Evangelio del Reino es hablar de la gracia de Dios. Una gracia inmerecida, de la que hemos hablado ya en predicaciones previas. Tuvimos toda la primera parte del discipulado hablando de que Cristo se acercó a nosotros, ¿cierto? De que Él tendió puentes entre nosotros. Finalmente había un abismo que nos separaba de Dios, pero Cristo mismo puso ese puente a través de la cruz para tener acceso al Padre, ¿cierto? Ese favor bendito ha llenado nuestras vidas
Y todos los que estamos aquí en esta noche, es por ese favor inmerecido que exaltamos y glorificamos el nombre del Señor, ¿cierto? Y tal como clamaba una voz en el desierto, esa voz en el desierto que era Juan el Bautista, hoy también nosotros podemos decir al mundo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Con la convicción latente de que el Rey y Señor de este reino va a volver. ¿Usted cree que su Señor va a volver? ¿O lo tiene por tardanza, como dice la Escritura? El Señor va a volver, amén, y vamos a reinar con Él por la eternidad. Una maravillosa ilustración de esto se nos presenta en la liberación del pueblo de Israel desde Egipto, sabiendo que el hilo conductor de toda la Escritura es la obra redentora de Cristo, amén. Usted de Cristo va a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una vez piensa de que ¿dónde está? Pero siempre está. La obra de Cristo está inmiscuida entre las palabras, a veces que uno no logra entender a primera vista, pero le puedo asegurar que con la iluminación del Espíritu Santo comprendemos de que la obra redentora de Cristo va desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Amén. El primer punto que el Señor me entregaba por medio de la palabra que acabamos de leer es que el Evangelio del Reino trae un mensaje de remisión. ¿Te lo cree? Trae un mensaje de remisión. Amén. Para partir cualquier recorrido por la gracia divina, es necesario partir reconociendo que nuestra naturaleza es miserable y esclava del pecado. Yo cuando estaba esbozando alguna idea decía, a veces es difícil porque uno como que le choca partir con esta parte y a veces incluso es duro también hablar así hacia los demás, pero la base de esto es entender también de que nosotros, nuestra naturaleza es miserable. Somos miserables, somos esclavos del pecado. La vieja naturaleza es esclava del pecado y dentro del mensaje de la salvación es imposible no reconocer que la ira de Dios es justa y más que justa. Amén. Y cuando a veces suena duro, pero debemos reconocer de que desde la base que la ira de Dios es justa sobre el pecado, reconocemos también de que hay una gracia que nos salva. Amén. Porque la palabra dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. Y una vez piensa, cuando medita en esas palabras, qué duro el Señor. A veces cuando me toca hablar con los chiquillos de los preadolescentes, yo les digo, uno piensa de que el Señor me va a echar al infierno. Entonces el Señor será malo porque me quiere echar al infierno, o va a echar al infierno al que no lo acepta como Señor y Salvador. Pero la verdad es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que el hombre por cuenta propia ha decidido alejarse de Dios. Amén. Todos nosotros, como dice Isaías, nos descarriamos como ovejas que se fueron lejos de Él. ¿Y cuál es el justo castigo por eso? Si nosotros desde el pecado de Adán y Eva nos rebelamos contra Dios, decidimos no obedecerle, decidimos ser enemigos de Dios, ¿cuál es el justo castigo? La ira de Dios que se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. Pero en ese mensaje que a veces suena duro, viene también de inmediato la segunda parte. El rescate está pagado. Amén. ¿Usted cree que su rescate está pagado? Amén. Me gustaría que volviéramos a la lectura inicial, que usted pudiera volver a la lectura en Éxodo 12 y que leyéramos en el versículo 7. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y después vayamos al versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa misma promesa que el Señor le hacía a los israelitas en ese tiempo, el Señor después la trasunta en la obra de salvación para usted y para mí. Así como no hubo plaga de mortandad sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, también para usted ya el rescate está pagado. Usted ya no merece la muerte, amén. Y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, aquí está hablando de Adán, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y cuál es ese hombre? Jesucristo. O sea que, a pesar de que por Adán todos hasta el día de hoy traemos la huella del pecado, también por la gracia de Cristo, todos los que estamos aquí tenemos salvación y vida eterna. Amén.
el rescate del pueblo de Israel nos permite ver de una forma maravillosa cómo es que la sangre del Cordero libró a los israelitas y también nos libra a nosotros de la muerte. El Cordero de Dios, aquel que no tenía consigo pecado, Él se hizo pecado por nosotros y su sangre ahora propicia delante del trono de Dios. Amén. El Señor, la sangre del Señor es la que propicia por nosotros delante del trono de Dios. Y aquí es cuando el Señor nos vuelve a recordar en esta noche de manera maravillosa que usted ya no carga con la culpa del pecado. Yo ya no cargo con la culpa del pecado, porque el Señor le dice, usted es libre. ¿Usted cree que es libre? El Señor le ha hecho libre. Amén. Como segundo punto del día de hoy, el Evangelio del Reino trae consigo un mensaje de redención. Amén. Este Evangelio del Reino que proclamamos al mundo perdido aglomera la maravillosa obra redentora de Jesucristo que nos perdona, nos justifica y nos reconcilia. Amén. Y para eso, para ahondar un poquito en esto, le invito a que vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, del versículo 3 al 7. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue el rescate, ese fue la obra y el sacrificio que Cristo hizo por usted y que hizo por mí. Dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amén. Él lo hizo por usted, Él lo hizo por mí. En esa obra del Cordero de Dios hay mucho más de lo que usted y yo podamos imaginar. Hay amor, hay misericordia derramada desde el cielo. Está impregnado el deseo de Dios de acercarse a nosotros, y como cantamos en muchas oportunidades. No sé si usted se acuerda de esa alabanza del Gloria que dice: hijo mío, hija mía, ya no sufras más. ¿Qué dice después? Con mi sangre tú puedes lavarte y entrarás en el cielo a gozar. Así es como se ilustra el mensaje que acabamos de leer. Hijo mío, ya no sufras más. Con mi sangre tú puedes lavarte, y ahí tú tienes acceso al cielo por la eternidad, y acceso hoy si es que estás triste, si es que estás afligido. Amén. Romanos 14, versículo 7 nos deja claro que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios del que anunciamos al mundo no es ni comida ni bebida, no son cosas materiales, pero son cosas imperecederas como la justicia, la paz y el gozo. ¿Cuántos de aquí hemos sido beneficiados por la justicia de Dios? ¿Usted ha sido beneficiado por la justicia de Dios? Yo creo que si no hubiéramos sido beneficiados, hermano, usted no estaría aquí en esta noche y yo no estaría aquí en esta noche. Porque la verdad, yo lo que merecía era justamente el justo pago por los pecados, que era la muerte. Pero todos los que estamos aquí hemos sido beneficiados por la justicia de Dios. ¿A cuántos de aquí se nos ha perdonado multitud de pecados? ¿A cuántos de los que estamos aquí? Amén. ¿Cuántos hemos experimentado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos de aquí hemos tenido pena? ¿A cuántos de aquí lo hemos pasado mal a lo mejor? ¿Y cuántos hemos tenido la paz de Dios que sobrepasa ese entendimiento? ¿Cuántos hemos podido vivir en el gozo del Espíritu Santo? ¿Ha sentido usted alguna vez el gozo del Espíritu Santo? ¿Ha sentido las caricias del Espíritu Santo? ¿Ha sentido esos abrazos cuando a lo mejor usted tiene pena? Cuando usted llora y cuando el Señor lo abraza. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Las buenas nuevas del reino de Dios traen consigo redención. Amén. Decíamos delante, el Evangelio trae remisión, ¿cierto? Remisión de pecados, esa sangre que nos libra de la muerte. Y también trae consigo, en el segundo punto, redención. A veces pensamos en un segundo plano. Conversaba en esta semana con una hermana, le decía yo, que pensamos que como hijos de Dios
el Evangelio, las buenas nuevas son como para el mundo. Uno dice, vamos a anunciar las buenas nuevas al mundo. Pero las buenas nuevas, a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, siguen estando para los que estamos aquí, amén. Para nosotros también es el Evangelio del reino. Porque seamos sinceros, hermano. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto esta semana hemos pecado? Respóndaselo usted. ¿Usted ha tenido una conducta intachable esta semana? Solamente el día de hoy, este día viernes, ¿ha tenido algún mal pensamiento? ¿Alguna mala actitud? ¿Ha caído delante de la presencia de Dios en alguna cosa? Yo cuando despierto en la mañana, incluyo siempre en mi oración, a veces incluso pedir perdón por las cosas inconscientes, porque inconscientemente atentamos y prevaricamos contra el Señor y lo hacemos contra Él y a veces no nos damos cuenta, a veces sí lo hacemos conscientemente, a veces no. Entonces, analice usted en su día a día, ¿cuánto en esta semana hemos tenido altos y bajos? Amén. Por eso es que el Evangelio del Reino también es para ustedes. El Evangelio del Reino también es para mí. Esa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es para los hijos de Dios que están reunidos aquí y exaltan y glorifican al Señor que los libró de la muerte. Amén. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, lo dice de una manera muy tierna, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Evangelio del Reino es para los que estamos aquí también. Tenemos perdón, tenemos reconciliación, justificación, amén. Esta noche volvemos a recordar, como decíamos hace un instante atrás, ya no cargamos con la culpa del pecado. Y el Señor nos dice esta noche, eres libre. Usted, hermano y hermana, usted es libre. Es libre. Amén. Y como último punto del día de hoy, el Evangelio del Reino trae un mensaje de liberación y de vida eterna. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Decíamos, el primer punto, el Evangelio del Reino trae remisión. Segundo punto, trae redención. Y como tercer punto trae liberación y vida eterna. Amén. Ese es el mensaje que nos trae el Evangelio del Reino. Qué maravilloso es recordar cómo prosigue la historia después de cómo Dios hiere Egipto con la última plaga y salva a Israel y pasa en el Mar Rojo. Contra todo pronóstico, Israel cruza en seco por el Mar Rojo y dejan atrás Egipto. Y aquí es cuando viene un capítulo que a veces es menos mencionado, porque nos quedamos con la parte donde que cruzaron el Mar Rojo, pero después los israelitas pasando se ponen a cantar al Señor. ¿Usted ha leído el cántico de Moisés y de María? Le invito a que vayamos a Éxodo, capítulo 15, para que leamos un poquito de qué fue lo que dijeron los israelitas cuando pasaron en seco el Mar Rojo. Éxodo, capítulo 15, dice, desde el versículo 1. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación y ha sido su salvación. Amén. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Así también, hermano y hermana, los que estamos aquí, hemos sido liberados con mano fuerte, con mano poderosa, y también, como decían los israelitas, podemos elevar nuestro cántico al Señor, amén. Tal como los israelitas dijeron al cruzar, el Señor es nuestra fortaleza y Él es nuestro cántico, amén. El Señor es nuestra salvación. La diestra del Señor ha quebrantado los yugos del pecado y ya no somos esclavos, sino que hijos y coherederos de las promesas eternas por medio de Jesucristo. ¿Usted cree que es coheredero de las promesas? ¿Usted se aferra a las promesas del Señor? Amén. Y luego en ese mismo capítulo de Éxodo, cuando vamos al versículo 17 y al versículo 18, nos deja una promesa revelada y que nosotros la seguimos teniendo como promesa del fin de los tiempos, de lo que va a venir por la eternidad. Versículo 17 dice, tú los introducirás
y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, y con él también usted y yo vamos a reinar eternamente y para siempre. Amén. Hay promesa de vida eterna. Hay promesa de vida eterna porque vamos a vivir con el Salvador por la eternidad. Y el pueblo del Señor dice: ven, Señor, que tu pueblo te espera. Ahí ya no va a haber más llanta, ya no va a haber más dolor, como muchas veces cantamos. Si usted, hermano, usted a lo mejor está triste, ha tenido algún problema, alguna dificultad, yo no sé en cuál es la situación que usted día a día pasa en su hogar, en su trabajo, o a lo mejor en su día a día, pero si usted está triste, está agobiado, hay alguna enfermedad que la aqueja, hermano, el Señor nos va a llevar a reinar por la eternidad, y Él nos vuelve a decir, como a veces cantamos, que va a nacer el sol de justicia, y usted y yo vamos a saltar como becerro en la manada, adorando al Señor, que nos libró de los yugos del pecado, y que nos ha dado salvación y vida eterna. Amén. Amén. Solo para terminar, hermanos y hermanas, quisiera tomarme unos minutos para reflexionar. Ayer en la noche tenía la oportunidad de conversar con algunas de las chicas que están aquí en el culto. La hermana Yuyel, la hermana Camila, que el Señor les bendiga por estar en esta noche, mi hermano también. Y cuando conversaba con ella, justamente en una conversación, salía una noticia que a lo mejor usted le ha escuchado harto en el último tiempo. ¿Usted ha escuchado acerca de los suicidios que están habiendo en el metro en el último tiempo? ¿Ha escuchado de eso? Y lo más particular de esto es que es gente joven, adolescentes muchas veces que se tiran al metro. Yo recuerdo que yo cuando salí del liceo me enteré al año, después a los 2 años, que uno de mis compañeros de curso se tiró también al metro y también se suicidó. Entonces sé de cerca que eso pasa en los adolescentes, pasa en los jóvenes y bueno, y también pasa en el resto de los rangos de edad. No es indistinto a eso. Pero algo está pasando en el mundo, ¿cierto? Hay algo que pasa. ¿Por qué la gente toma esa decisión de suicidarse? Y aquí no vamos a entrar al juicio, ni por qué hicieron eso, cómo se les ocurre, y nosotros hacernos jueces, porque no estamos llamados a eso. Pero sí a reflexionar qué estamos haciendo como iglesia y qué estamos haciendo con respecto al Evangelio del Reino. Amén. Porque el mundo, hermanos, está gobernado por Satanás. Y eso lo tenemos claro. Y no podemos ser indistintos a eso. El mundo y todo lo que está afuera le pertenece. Por poco tiempo, porque Él ya está vencido. Amén, eso lo creemos. Pero algo pasa afuera. Y el mundo gime por encontrar esa paz que nosotros tenemos. ¿Usted tiene paz en su corazón? Yo tengo paz en mi corazón. Pero los que están afuera no tienen esa paz. Los demás, cuando a lo mejor tienen un problema, cuando llegan las cuentas a fin de mes, cuando a lo mejor tienen algún problema en el colegio, en la universidad, ellos a lo mejor no tienen a dónde ir, pero usted sí lo tiene, yo sí lo tengo. Usted puede doblar sus rodillas y va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. El Evangelio, las buenas noticias, porque recordemos, ¿qué significa Evangelio? Buenas noticias. Esas buenas noticias no culminan con la convicción personal de que usted y yo somos salvos y que vamos a vivir por la eternidad. No culminan ahí, sino que van más allá. Estamos llamados a proclamar al mundo que en Cristo hay salvación. ¿Usted cree que en Cristo hay salvación? Estamos llamados a decirle al mundo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay remisión de pecados, que en Cristo hay redención, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay justicia, que en Cristo hay gozo. Jesús lo dijo en Nazaret cuando estaba principiando su ministerio, en Lucas capítulo 4, versículo 18, un versículo que me encanta porque siento que nos deja entender, si Jesús lo dijo, ¿cuánto más nosotros deberíamos tomar esa posta de decir, yo también tengo que hacerlo? Lucas 4, del versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Está sobre usted el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
¿El Espíritu del Señor está sobre usted? ¿Lo ha ungido el Espíritu del Señor? ¿Tiene, como dice el Evangelio de Juan, el Epístola de Juan, usted ha sido ungido por el Santo de los Santos? Entonces usted está llamado a pregonar libertad a los cautivos. Usted es portador del Evangelio del Reino. Usted trae consigo la paz. Qué hermosos son los pies sobre los montes que llevan esas buenas nuevas. Amén. Y qué hermosos son los pies de nosotros que estamos aquí, que llevamos estas buenas noticias. Amén. Aunque muchas veces vamos llorando, pero después volveremos gozosos con el resultado. Porque aquellos que están afuera necesitan de esa paz, necesitan de eso que tiene usted. Amén. Por eso esta reflexión final es para no quedarnos en esto. Decir, hoy vimos la noticia de que se suicidó nuevamente un chico. ¡Ay, qué pena! Se suicidó. O a lo mejor no, se tiró nuevamente. Ya, qué pena. No nos podemos quedar ahí. El suicidio, la depresión, la tristeza, el hambre y la maldad son cosas que están en el mundo. Esto quizás como un dato así estadístico, Chile tiene una de las cifras de depresión más altas en el mundo. Para que usted lo tenga en cuenta, nuestro país tiene cifras muy altas de depresión, más que en cualquier otro lado del mundo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Decimos de que somos el lugar donde en 1909, recordábamos hace unos días atrás, hubo un avivamiento pentecostal, ¿cierto? Y se derramó fuego que convirtió a muchos hace más de 115, 116 años. Pero si decimos que Chile será para Cristo, nosotros somos los mensajeros del Maestro. Nosotros somos los que llevamos entonces el mensaje de salvación y de vida eterna. El Señor, por tanto, hermano y hermana, confirme cada predicación a la calle. Los hermanos que salen quizás los días jueves a predicar, pero también nos anima a nosotros a seguir interviniendo en la comunidad, el hablar en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en los colegios, en los barrios, con su vecino, con su vecina. Porque el Señor nos vuelve a recordar, Él nos vuelve una vez y otra vez a recordar que Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. No nos quedamos solamente con que los demás miren nuestro ejemplo. A veces decimos, si basta con el buen testimonio, sí. Es necesario que tengamos buen testimonio porque así también somos creíbles. Pero no basta solo en quedarnos con el testimonio. Debemos abrir nuestra boca para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque como lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos estamos aquí los que estamos viviendo por la fe? ¿Cuántos hemos abrazado este Evangelio bendito por fe? ¿Cuántos hemos sido salvos por fe? ¿Cuántos somos redimidos por fe? ¿Cuántos tenemos redención? Porque hemos creído en que el pago ya está hecho. Amén. La gracia de Dios es algo maravilloso. Amén. La gracia de Dios es algo que no vamos a poder comprender. Simplemente terminar diciendo, el amor de Dios, usted y yo no lo vamos a comprender. Amén. No intente, hermano, ganarse el amor de Dios. Amén. Simplemente para terminar, hermano, no intente ganarse el amor de Dios. Usted no va a poder ganarse el amor de Dios nunca. Amén. Porque nuestros pecados, nuestras obras, sin duda que lo que nosotros merecemos es el justo castigo por ella. Nada más. Nada más. Usted no merecía nada más que eso. Usted, aunque todo lo hagamos, somos siervos inútiles. Amén. Los que estamos aquí debemos reconocer de que el amor de Dios, usted y yo no lo vamos a merecer. Amén. Pensaba recién aquí, por ejemplo, como en el hermano que acaba de venir. Una vez se puede pensar, y es verdad, es desagradable el olor. Piense que de esa misma forma, su pecado y mi pecado es desagradable ante la presencia del Señor. Su pecado y mi pecado son desagradables ante la presencia del Señor. Y el Señor lo hace justo de forma inmerecida. Usted es justo solamente por gracia y por misericordia. Yo soy justo solamente por gracia y por misericordia. Porque el Señor de mí ha tenido misericordia. Porque el Señor de mí ha tenido compasión. Amén.
cuando Cristo fue a la cruz y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Saben quién pensaba? Pensaba en usted. Cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pensaba en usted. Pensaba en usted. Cuando después Cristo expira al final y dice: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la obra ya está terminada. ¿Sabe quién pensaba? Pensaba en usted. El Señor en la cruz pensaba en usted. Amén. El sacrificio del Señor es maravilloso. La virtud de su sangre es eterna. El perdón del Señor es eterno. Y fue por usted y fue por mí. Amén. Fue por usted. Fue por usted, hermano. Fue por usted. Fue por usted. Y fue por mí. Y fue por usted. Y fue por mí. Y fue por usted, hermana. Y también fue por mí. Y fue por usted, hermano. Y también fue por mí. El Señor murió por usted. Usted el día de hoy es salvo. Usted el día de hoy tiene remisión de pecados. Usted el día de hoy puede decir gloria a Dios. Usted el día de hoy tiene salvación. Usted el día de hoy tiene vida eterna. Usted el día de hoy tiene paz. Usted el día de hoy es justo delante de la presencia del Señor. Usted el día de hoy puede hallarse justo ante el trono del Señor. Usted puede doblar sus rodillas y el Señor la escucha. Usted el día de hoy puede decir Señor y el Señor inclina su oído. Y un día ustedes, los que están aquí, vamos a estar gozándonos en la eternidad y vamos a decir: Señor, santo eres, digno de merecer toda honra y toda gloria, porque por ti hemos sido redimidos de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Los que estamos aquí, usted es salvo. Usted es salvo, fue por usted. Los clavos que atravesaron al Señor fueron por usted. Él sufrió por usted. Él sufrió por mí. A Él, Señor, es la gloria y al Señor es la honra. ¿Cuántos podemos pararnos en esta noche y decir gloria a Dios al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos podemos decirlo otra vez más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otra vez más, porque lo vamos a hacer por la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.